55 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 56 queda a disposición de la comisión. El señor secretario tiene lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido 5 documentos por esta comisión. Uno de una nota de la plataforma 54 CDN Sociedad Civil, Management Derechos del Niño y Familia. Solicitan una reunión o que sean recibidos por la comisión para conversar y ofrecer su colaboración a nivel legislativo en favor de los niños y la familia. También se recibió una nota del abogado Juan Domingo Costa, quien fuera invitado a esta sesión para pronunciarse sobre el proyecto de ley, que mandó su excusa diciendo que tenía compromisos agendados con anterioridad. Se recibió una nota del diputado Juan Irarrázaval, quien justifica su inasistencia a esta sesión debido a un impedimento grave consistente en la muerte inesperada de su hermana. 4. Un oficio de la Defensoría de la Niñez, quien informa sobre los casos de muertes de niños, niñas y adolescentes verificados en el contexto de crisis de seguridad, aumento de las cifras correspondientes a menores infractores de ley, incremento y proliferación de figuras de acoso y bullying. Y finalmente una nota de un particular quien solicita asistir presencialmente a la comisión para exponer sobre las irregularidades, inoperancias y mal manejo que ha tenido el Servicio Mejor Niñez, con el fin de que no se tomen, con el fin de que se tomen medidas para mejorar un sistema que no protege a los niños, afirman. Y finalmente una nota de la diputada Ana María Bravo, que también justifica su inasistencia, visto que tenía un problema de médico agendado con anterioridad. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, aquí hay 2 puntos que nos solicitan que se les invite acá a la comisión. Punto 1 y el punto número 5. Sí, entonces en ese contexto voy al final, ¿cierto?, tomar el acuerdo al respecto. Y con respecto a la cuenta, ¿alguna palabra, colega? ¿No? Ya. Vamos entonces a puntos varios. Si alguien quiere... ¿Presidenta? Sí. Tiene la palabra, diputado. Por su intermedio, Presidenta, han llegado a mi persona diversas denuncias respecto al funcionamiento del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. Y en virtud de mi rol fiscalizador, por supuesto, me genera inquietud y preocupación, por lo cual quisiera recabar el acuerdo de la Comisión para oficiar al Servicio Nacional de Mejor Niñez y a la Contraloría General de la República respecto al mencionado servicio, con el fin de reunir antecedentes respecto de los procesos que ha llevado a cabo el Servicio Paz y Justicia y verificar la legalidad de dichos actos. Es por ello que solicito, Presidenta, se informe sobre los siguientes antecedentes. Información respecto a las prestaciones de servicios que ha ejecutado los últimos 3 años. Antecedente de las licitaciones realizadas junto con las bases de estas, estén o hayan culminado con ejecución desde el año 2021 hasta la actualidad. Los registros que den cuenta de la forma en que el proceso de licitación se llevó a cabo, las fiscalizaciones realizadas, reuniones y demás actos pertinentes de los últimos 3 años. Las instituciones adjudicadas previa y posteriormente a las licitaciones, con el propósito de verificar que dichos actos se encuentren dentro de la legalidad de los últimos 3 años. Se informe respecto a la cantidad de trabajadores que forman parte del servicio, ya sea directa o indirectamente, y se ha verificado que dichas personas no se encuentren inhabilitados para trabajar con niños, niñas y adolescentes de los últimos 3 años. Finalmente, solicitar que se informe respecto a la totalidad de los beneficiados del servicio, que se informe sobre los estados financieros de la institución, incluyendo conciliaciones bancarias de los últimos 3 años, y que se informe respecto de las fiscalizaciones que el servicio ha realizado para llevar a cabo licitaciones de los últimos 3 años. Ello porque estamos frente a un servicio que cuenta con financiamiento del Estado con el propósito de gestionar y garantizar la protección a niños, niñas y adolescentes. Pueda estar siendo objeto de negligencias o abandono de las obligaciones que le son propias a tal servicio. Es todo, Presidenta. Gracias, diputado. Solicito el acuerdo a la solicitud del diputado Zafirio sobre invitar, ¿cierto?, lo que él nos expuso. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Acordado.
¿Algún punto vario extra? ¿Otro punto? ¿No? Ya, yo me voy a tomar un punto vario con respecto a la situación que nos enteramos de un bebé que fue abandonado en La Vega Central, lo cual evidentemente es muy duro y doloroso. Y también sobre el lamentable asesinato de una niña de 3 años que ocurrió también en Antofagasta. Y en ese contexto yo quería oficiar, al defensor son 2 situaciones distintas, uno al defensor de la niña, a la subsecretaria de la niña, a la ministra, uno por el caso cierto del asesinato de la menor, en el caso de las medidas que se han tomado, pero en el contexto de una querella, ya así es, en ese contexto cierto del ámbito judicial, y el caso del bebé abandonado también, cuáles son las medidas que se tomaron frente a esta realidad que se está viviendo en nuestro país, que, lamentablemente ha ocurrido también en otras ocasiones. Solicito el acuerdo de la comisión para oficiar al defensor, y a la subsecretaria y a la ministra. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Diputada Pizarro tiene la... Sí, lo que no me queda claro es cuál es el contenido del oficio, porque sobre todo el de la guagüita que es muy dramático, sin duda, brutal, pero cuál es el contenido de ese oficio, pues yo no sé qué podríamos preguntar, porque cuando alguien abandona una guagua no es algo establecido en Chile como una norma y no entiendo cómo lo podríamos abordar para que tenga sentido hacer el oficio. Por eso mi pregunta, me sumo, pero quisiera saber el contenido. Sí, diputada. Ahí yo acabo de dar ciertos 2 puntos en el ámbito del bebé abandonado. Queremos saber cómo el defensor de la niñez está abordando, primero, las medidas que se tomaron, ¿cierto?, por el abandono del bebé, pero también qué otras medidas, por ejemplo, en el general, el cuidado de la infancia, porque esta situación no es aislada, ya ha ocurrido también en otras ocasiones. Entonces, ¿qué otros aspectos se pueden desarrollar? Por ejemplo, lo que es promover, ¿cierto?, las habilidades parentales o el cuidado del menor, luego los siguientes pasos, cómo se está manejando esta situación. Diputada Bull. Yo encuentro, muchas gracias, saludar a todos los presentes, pero quiero decir algo. El abandono de bebés es una situación verdaderamente dramática. Muchas veces ellos encuentran un hogar y puedo decir que mi hijo menor fue abandonado en una iglesia cuando todavía tenía el cordón umbilical. Y gracias a eso yo lo conocí, y mi hijo hace 33 años, y llegó a mi casa el día de Navidad. Así que le agradezco enormemente a la mujer que lo dejó en una iglesia y que lo pudimos encontrar. Pero el abandono de bebés no lo puede prever nadie. No hay manera de fortalecer habilidades parentales porque no sabemos qué se va a producir. Tendríamos que entrar a dar capacitación en habilidades parentales a cuanta mujer embarazada, no solamente en situación de riesgo, no solamente de sectores vulnerables, no solamente rurales, sino que simplemente a todo nivel fortalecer habilidades maternales, digamos, y habilidades parentales en general, lo que me parece excede ciertamente las posibilidades del Estado. Por lo tanto, independientemente de que es una situación horrorosamente lamentable y en que a veces encontramos a los bebés vivos y se puede hacer algo y a veces los encontramos muertos, y en La Vega Central sin duda llegó a buen puerto, pero también los encontramos en basurero, no veo de verdad que nadie pueda informar al respecto de qué es lo que se puede hacer. Yo lo encuentro dolorosísimo. Nada puede dolerme más que la situación. Pero no creo que alguien pudiera, una autoridad estatal, plantear una solución para un problema que tiene que ver con educación, pero educación a todo nivel, digamos, y con concientización. Y estos hechos promueven que en las familias se converse. Y es ahí donde sí podemos, cuando ya la gente empieza a conversar sobre esto. Tengo una amiga que encontró a un niño en la puerta de su casa y llegó a ser adoptado y es un niño estupendo ahora. Pero quiero decir, ¿cómo podemos prever esto? ¿Quién podría hacer algo para preverlo? Muchas gracias.
Gracias, diputada. Bueno, ahí yo discrepo del punto porque siento yo que nosotros como Congreso, como comisión, sí tenemos que mostrar interés, preocupación, y yo sé que la hay, porque por supuesto, no dudo de eso. Y frente a eso yo quiero recordar que están las oficinas locales de la niñez, hay nuevas leyes, un nuevo servicio, y hay una búsqueda de que estas situaciones no ocurran. También hay que recordar que hay organizaciones que cuidan a las mujeres en situación de embarazo de riesgo, también existen, están. Entonces, perfectamente, el Estado nos puede dar a conocer que tiene un nexo con estas organizaciones, ¿cierto?, que trabajan para el cuidado de las mujeres en situación de riesgo de su embarazo, y que cuando quizás esta persona, esta madre, no estuvo en esa red, no fue cuidada, no se llegó antes, entonces perfectamente no podrían dar a conocer las medidas preventivas que tienen para que estas situaciones tan dolorosas no ocurran. Así que voy a solicitar este oficio, si lo voy a poner en votación o hay unanimidad para ello, porque yo sé que aquí de manera transversal está el interés, si no va por ahí el tema, va más que nada en cómo se va planteando. Entonces, quería ver la situación, ¿de acuerdo al punto? Sí. Ya. Entonces, bueno, insistir, ese es como el tenor, pero lo vamos a poner en votación, no hay ningún problema. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quizás lo que usted quiere decir, yo estoy de acuerdo en realizar la gestión, pero si bien no podemos nosotros prever, o el Estado no puede prever cuándo un niño va a ser abandonado en tales circunstancias terribles por lo demás, quizás a lo mejor usted refiere también al tema de la prevención. Por ejemplo, campañas, usted nombró redes, pero también campañas respecto de embarazos no deseados, o de simplemente no generar embarazos cuando en realidad no se quiere ser madre y padre. Quería agregarlo, porque quizás entiendo lo que dice la diputada Pizarro y entiendo lo que dice la diputada Bulnes, quizás eso podría ser un complemento, ver el tema de la prevención dentro del oficio, para que entonces por parte de las instituciones del Estado nos puedan dar cuenta. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, no sé si están... tiene la palabra. Diputada. Gracias, presidenta. Yo primero de manifestar mi apoyo a la solicitud del oficio, pero quizás, como bien lo plantea la diputada Arce, que como yo también lo entiendo, colocar la solicitud o manifestación de que se cree el interés, por ejemplo, de alguna especie de campaña, por ejemplo, de concientización, porque esto no es algo que ocurre primera vez en nuestro país. De hecho, la diputada Bulnes dio varios ejemplos, que madre abandona a sus hijos, ¿verdad?, que en algunos casos llegan a buen puerto y lo encuentran con vida. En otros, lamentablemente, hemos visto muchas noticias de niños que están en botes de basura y encuentran lamentablemente sin vida. Eso obviamente algo que nos conmueve a todos, pero yo creo que en esa línea... quizás agregar en ese oficio o explicitar en ese oficio que no solamente en la labor fiscalizadora lo que menciona la diputada Muñoz, sino que aparte solicitar medidas, ¿verdad?, o pedir que se gestionen estas medidas de concientización a través de las mismas redes de salud, por ejemplo, que son las primeras personas que atienden a las mujeres embarazadas. Y yo creo que sí se puede prever cuando hay una mujer que no tiene deseos de tener a su bebé o simplemente no tiene ese interés de ser madre. Yo creo que ahí sí podemos llegar a tiempo en el ámbito de la prevención. Eso agregar, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Romero. Muchas gracias, presidenta. Sí, en realidad es solo un tema de saber a quién se va a oficiar. Me parece bien, creo que se levanta una problemática, pero no sé si lo tiene bien poder sumar, ¿no es cierto?, al oficio que se va a hacer la consulta. Yo entiendo que se reactivó la discusión de esta reforma integral de la adopción en el Senado. Entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social había iniciado ya algunos trámites, pero es clave, importante, que entendiendo que estamos tratando este tema y que a mayor legislación, ¿no es cierto?, se pudiera entender que hay mayor información para aquellas personas que
aquellas mujeres que no quieren tener a sus hijos o que pasan por algún momento difícil, ¿no es cierto?, que sea también nuestra tarea poder empujar esta reforma de la mejor manera posible para poder acelerar los procesos legislativos que muchas veces van mucho más atrasados de lo que va la realidad de la calle, y a lo mejor sumarlo, ¿no es cierto?, al oficio que usted va a enviar para saber en qué proceso está y cuáles son, ¿no es cierto?, las iniciativas que ha tomado el Ejecutivo en este caso para poder acelerar lo más rápido posible esta reforma que lleva harto tiempo ya en tramitación y que vemos que es absolutamente necesaria tenerla vigente. Eso, gracias. Hay una consulta, diputada, específicamente en cuanto al proyecto. ¿Cuál es la solicitud? Saber cuál es el estado actual. Yo entiendo, solo a través de información de la prensa lo planteo, presidenta, porque entiendo que la preocupación hoy día es de los menores que quedan en situación de indefensión, desprotección, quedan a la deriva, y no hay alternativa, en definitiva. Y como no se le puede pedir explicaciones al Estado por un acto particular propio, una decisión, vaya a saber uno cuáles son las circunstancias que te llevan a tomar esa decisión, lo que nos compete a nosotros es tener, ¿no es cierto?, una alternativa para que esa decisión probablemente sea tomada no de una manera tan brutal como ha sido el caso que usted mencionaba. Gracias, diputada Romero. Bueno, le doy la palabra al secretario que nos hizo un alcance. Muchas gracias, señora presidenta. No hacerle comentario a la diputada Romero que la información está en el sistema de información legislativa. Dirigir un oficio al Ejecutivo para preguntarle sobre una materia propia del Congreso Nacional es complejo. Es complejo porque en el fondo esa es una información que nosotros como funcionarios, ustedes como parlamentarios tienen acceso a 2 clics. Lo que sí se podría preguntar al Ejecutivo, ¿cierto?, si es que le ha colocado alguna suerte de urgencia, cosa que también está en el sistema de información legislativa, y si es que tienen proyectado algunas indicaciones, cosas de esa naturaleza. O primero tenemos que averiguar si la tiene, porque si pedimos algo que ya está, usted me entiende, para no decirlo en audio. Exacto. Eso, sí. ¿Presidenta? Diputada Romero. No, a ver, al secretario solo mencionarle que efectivamente todos tenemos claro que a 2 clics tenemos la información, si esa no es la discusión. Lo que yo estoy planteando es que al proyecto, a la consulta que usted va a hacer, al oficio que usted va a enviar, en donde entendemos, o por lo menos yo entiendo, que es muy difícil tener una respuesta de un acto que realiza una persona individual por X momento que pasa en la vida, y lo que nos corresponde a nosotros es hacer la legislación y entregar, ¿no es cierto?, herramientas para que ese tipo de situaciones no ocurra. Hagamos la consulta a quien corresponda, lo dejo abierto entonces, para saber en qué está la reforma integral de adopción. Eso, no tiene otra lectura la propuesta que hago, es para poder adosarla a su consulta, presidenta. Sí, sobre ese mismo punto, concuerdo que finalmente nosotros somos el Poder Legislativo y también existen nuestros asesores que de pronto nos pueden ir informando sobre los temas de materia legislativa. Ahora, yo creo que la línea del oficio va un poco, no distante, pero sí en otra línea, porque se está hablando de cuáles son las acciones preventivas por el caso que existe. Yo creo que es obvio que nadie va a ser capaz de identificar cuando esto sucede, porque estamos hablando de personas individuales que a lo mejor no estaban dentro de una red, que no estaban dentro de atenciones de salud, pero sí yo creo que podemos apuntar al tema de preguntar cómo está el tema preventivo, si es que está accionado
lo que la diputada Muñoz mencionó, y aparte solicitar de que se haga este plan como de concientización con quienes sí están dentro de una red, con quienes sí están dentro de la atención primaria de salud cuando hay una mujer embarazada. Yo creo que ese es el punto, o sea, meternos en el ámbito legislativo, que es lo que nos corresponde a nosotros a través de oficio. Yo concuerdo ahí con el secretario quizás. No, gracias, diputada. Sí, para dar un poquito el contexto, y le doy la palabra inmediatamente, diputada. Sí, más que nada vamos a hacer el punto, como lo vamos a agregar dentro del oficio para votarlo y avanzar pronto al punto de la tabla. Vamos a manifestar en el oficio el interés de que los proyectos de infancia avancen rápidamente. Eso es el contexto de que lo vamos a plantear de esa manera. ¿Ya? Sí. Diputada Pizarro, sobre el punto. ¿Eso? Sí. Ya. Gracias, colegas. Bueno, vamos a poner en votación el oficio para que... ¿O hay unanimidad para enviarlo? ¿Unanimidad? ¿Sí? Sí, diputada, que tenemos que empezar con el... Diputada Bulnes. Es que estaba conversando recién con la diputada Arce el tema de que en algunos hospitales no se permite el alta de la mujer que ha dado a luz si no está inscrito el niño en el registro civil. Pero no en todos los centros de salud. Entonces, por ejemplo, y esto es una cosa nueva, porque cuando nació Rafael no estaba esa obligación. Entonces, cuando la investigación se hizo para saber quién era la madre, por último, para que accediera a la adopción, en ese tiempo era la ley de legitimación adoptiva, ahora el procedimiento es otro, no se pudo investigar quiénes eran las mujeres que habían dado a luz pero no habían inscrito. En cambio, si ahora tenemos el registro de todas las mujeres, de la inscripción que practicó cada mujer que dio a luz, podemos seguir dónde está el niño efectivamente y podemos seguir quién es la madre que lo abandonó, porque además el abandono del niño es un delito que tiene una penalidad bastante elevada. Entonces, poder agregar al oficio que se informe sobre si se cumple la obligación de que los niños, que las madres no sean dadas de alta de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, no podemos hablar de las clínicas privadas, de los hospitales públicos si previamente no han inscrito al niño en el registro civil. Sí. Gracias, diputada, muy buen punto. Así que, bueno, tomo el acuerdo entonces, solicito el acuerdo a la comisión para enviar este oficio con todos estos detalles. Acordado. Bueno, ahora vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto la siguiente tabla. Vamos a continuar con el estudio del proyecto que prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promueven, fomenten o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas. Para este propósito se encuentran invitados el profesional de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, don Raimundo Roberts Molina y Juan Pablo Cavada. Le hacemos la invitación. Gracias por estar acá. Y también tenemos de invitado al asesor legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, don Gustavo Baer, que va a venir en el segundo turno. ¿Usted, don Roberts? ¿O don Roberts? Ya. Don Raimundo, perdón. Sí, don Raimundo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. La invitación es para comentar o agregar información de la manera en que la hace Asesoría Técnica Parlamentaria. Por lo tanto, tenemos un set de informaciones que esperamos puedan servir para la discusión del proyecto, junto con mi colega, el abogado Juan Pablo Cavada, que nos vamos a dividir la información. Yo primero en la parte de experiencia comparada y estudios acerca de cómo violencia en medios de comunicación incide en comportamientos que voy a escribir un poco más adelante. Y luego Juan Pablo va a hacer algunas observaciones de técnica legislativa en principio. Entonces, en esta le hemos hecho llegar a la comisión una minuta con la información recabada para este tema en particular. Y sí.
Entonces, hicimos una investigación acerca de qué otros países tienen regulaciones similares a las nuestras y que tengan restricciones a contenidos, ya sean audiovisuales, musicales u otros, asociados a mensajes de incitación a la violencia. Y en una investigación de más o menos 10, 12 países, encontramos 2 que tienen legislación que se parece a la legislación que se está planteando dentro de este proyecto de ley. Las dos son bastante diferentes, las dos estrategias para regular. Una es México, donde hay una larga tradición de prohibiciones a nivel estatal, no federal, México es un estado federal, en el cual al menos desde 1987 se han propuesto prohibiciones para algunos grupos, en este caso específicamente sobre lo que llaman narcocorridos, tanto prohibición de que participen en espectáculos en vivo como grabaciones. Y así hay una larga historia de al menos unas 12 o 15 instancias en las cuales se ha prohibido a nivel estatal, municipal o incluso de la región. Cabe destacar ahí que no fuimos capaces de encontrar toda la información legislativa específica por cada uno de los estados, ya sea en Quintana Roo o en Chihuahua o en otros estados. Pero encontramos información que suple aquello y que está dentro del informe. El otro país, bueno, ahí es importante recalcar que lo que se hace o lo que se hizo principalmente era regular a través o sancionar el delito de incitación a la violencia o de glorificación de la violencia como una idea central o la idea matriz a la hora de catalogar no específicamente este tipo de música, sino aquellas músicas que calzaban con, y este es el caso y se hacía un match entre esta manifestación de música mexicana y lo que se estaba legislando. Y el otro caso que encontramos es la experiencia de Jamaica, donde hace poco la entidad reguladora de las telecomunicaciones en Jamaica, que se encarga de entregar las concesiones y al mismo tiempo regular que la información que se entrega a través de los medios audiovisuales corresponda con una serie de preceptos como la no incitación a la violencia, el no a la apología del terrorismo y otras, ¿cómo se llama? Actividades, gracias. Regulan que no se puede distribuir por radio, televisión o por otros medios. ¿Incluye? El área digital. De cierta forma sí, ya que principalmente aquellas materias que pasan por las concesiones de esta autoridad regulatoria. Y la idea es, la idea central, llevándola a la expresión más concreta, es ellos están intentando prohibir aquellas manifestaciones que por canales públicos hacen apología de actividades ilícitas, y como estos son canales públicos, que muchos de ellos están regulados, aparecen como socialmente aceptables. No encontramos información acerca de la eficacia de estas dos medidas. Encontramos otros países que tienen legislaciones muy diferentes a las nuestras, como es el caso, no sé, de Corea del Norte, de China o de algunos países de centroeuropeos, y de algunos países de Europa occidental, donde estas materias pueden estar relacionadas con delitos de terrorismo principalmente. Entonces, por eso nos dedicamos a buscar información en estos dos países. Esa es la primera parte de la información que teníamos que pensamos que podría ser de utilidad para la toma de decisiones dentro de la comisión. El segundo punto, permiso, un poco de agua. Ya. En el segundo punto encontramos que actualmente dentro del Congreso hay 5 proyectos de ley que tienen ideas matrices similares y están en comisiones diferentes. Están descritos dentro del documento que van a recibir. Y el tercer punto, que quizás es el más complejo, entre comillas, y es el más complejo, entre comillas, porque supuso hacer una búsqueda no exhaustiva, porque no teníamos todo el tiempo posible para poder hacer la investigación, sobre
estudios científicos que intentaran concluir acerca de cuáles eran los distintos efectos que tiene la violencia mediática o la violencia que se presenta a través de los medios de comunicación y sus efectos en el comportamiento. Repito, no es una investigación exhaustiva, pero dado que se relaciona con la solicitud del diputado tuiteado en la sesión anterior, intuimos que era parte de lo que teníamos que contar ahora. Muy en resumen, lo que encontramos es, bueno, muchísimas investigaciones desde el año 60 en adelante, principalmente desde el año 60 en adelante, cuando la televisión empieza a ser un medio realmente masivo y empiezan a verse ciertos efectos en él, que en lo que tiene que ver con violencia o comportamiento agresivo y medios de comunicación, hay un consenso en que hay un efecto. Hay un efecto que puede ser a corto plazo, cuando una persona está expuesta a violencia a través de los medios de comunicación, mediano y largo plazo. No solamente en el norte, en los países del norte, sino también en los países del sur. Y luego, no hay tanto consenso en cuáles son los mecanismos o los efectos que produce esta violencia en los medios. Por un lado, encontramos información acerca de una serie de estudios que dicen la violencia en los medios puede afectar o puede aumentar o puede inducir en aumento de la violencia real o de la violencia física. Pero también tiene un efecto que también estaría bastante demostrado a través de muchas investigaciones en lo que llaman el efecto copycat o el efecto imitación. Y ahí hay dos áreas. Uno tiene que ver específicamente con la idea de suicidio, donde se ha visto o hay evidencia que muestra que cuando son públicos o se tratan mediáticamente temas de suicidio que culminan negativamente en esta práctica, ha habido desde 1700 registros, desde el año 1700 más o menos, en un libro que se llama Werther, evidencia de que se puede copiar la acción que a través de los medios se da a conocer. No sé si me explico. Sí. Perfecto. Sin embargo, también está el otro efecto, que se le llama el efecto Papageno, de la flauta mágica de Mozart, donde Papageno en algún momento decide suicidarse y los otros personajes de la obra le dicen, no, la verdad es que mejor que no, vente con nosotros, y no lo hace. Y se ha visto que que también se produce un efecto imitativo cuando, al hablar de suicidio, se habla también de aquellas cosas que te pueden ayudar a sobrellevar este momento. Entonces, en este campo que tiene que ver con la forma de violencia o distintas formas de violencia mostrada a través de los medios de comunicación audiovisuales, el efecto imitativo es particularmente relevante. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la información, con el comportamiento agresivo o violento. Distinto es en el caso del comportamiento criminal. Son dos áreas bastante distintas en su orden de magnitud. Y en este caso encontramos tres corrientes o tres tipos de conclusiones dentro de las investigaciones que hay. La primera es que efectivamente habría alguna incidencia sobre el aumento de criminalidad, pero no es la línea más grande y está no hay un consenso con otra línea que dice el efecto en la criminalidad está más relacionado con la imitación del estilo de los crímenes que se producen, más que con el ratio completo de crímenes que siempre se mantienen. En el fondo no aumentarían los crímenes cuando hay más violencia en los medios, sino que lo que habría es una copia del modus operandi. E incluso encontramos también otra línea de investigación en la cual se plantea que una de las cosas en las cuales hay que poner ojo dentro de las personas que investigan estos temas es en que el tratamiento de la información o el estudio, mejor lo leo, es más fácil. Ok, una tercera postura, la de la socióloga norteamericana Karen Steinheimer,
plantea la idea de que los medios de comunicación, o sea, sobre la idea de que los medios de comunicación causen violencia, es que se ha forjado una falsa conexión entre los medios de comunicación, la cultura popular y la violencia, y según Phillips, uno de los autores que está citado por nuestra investigación, ella afirma en un libro sobre este tema que hacer demasiado hincapié en los peligros percibidos de la violencia mediática puede convertirse en una pista falsa para aquellas razones que realmente están produciendo la violencia. No es opuesto, sino que es complementario a la idea de regular aquellos mensajes que tienen que ver con actividades violentas, como decíamos en el caso de Jamaica, en el caso de México, pero sí, o sea, es complementario en el sentido de dejar una parte de investigación o de políticas públicas, o como sea la actuación posible, para que se vean también otras razones por las cuales se pueda producir esa violencia. Hace la alerta. Y en ese sentido encontramos un estudio, como digo al principio, esto no es exhaustivo, no logramos hacer una investigación completa de un barrido de los últimos 20 años de este tipo de investigaciones, pero encontramos una investigación que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con el análisis de cerca de 30.000 crímenes en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se analizó cuáles de esos medios habían aparecido, cuáles de esos crímenes habían aparecido en los medios, y el resultado de esta investigación es que no aumentó la cantidad de crímenes durante esos momentos en los cuales se dio a conocer grandes temas mediáticos, no aumentaron la ratio de crímenes, pero sí los modelos o los estilos de los crímenes sí fueron los mismos. Y son dos investigaciones que van por caminos separados. Por eso nos llamó la atención y quisimos dejarlo dentro del documento. Exactamente. Finalmente, creo que es importante recalcar que en la mayoría de los países donde se han regulado materias que tienen que ver con contenidos audiovisuales, esos contenidos audiovisuales se le encarga a un ente técnico, como el Consejo del Audiovisual bueno, que ahora no se llama así, lo modernizaron hace poco. Claro, como el Consejo... Claro, pero en Chile sería el Consejo Nacional de Televisión, pero el Consejo solo actúa sobre televisión. Y en otros países lo que hay actualmente es un consejo que trabaja sobre lo audiovisual, sin importar cuál es la plataforma específica en la cual se manifiesta esta información. Creo que con eso doy por finalizar la exposición sobre el documento que hemos elaborado. Y muchas gracias, señora presidenta. Sí, claro. Gracias, don Raimundo, por su exposición. Muchas gracias. Bueno, quería inmediatamente dar a los colegas la palabra para algunas consultas que tengan. Diputada Sara, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, agradecer por la exposición. Yo creo que, pese a que igual lo repitió otra vez el poco tiempo que tuvieron, creo que es información bastante relevante para efectos de la discusión de esta ley, por supuesto. Y no sé si se nos envió ya la información, porque es que es bueno poder tenerla nosotros también para poder analizarla más profundamente. Y quisiera solamente una opinión, no sé si pregunta, respecto a la exposición. Creo que, sobre todo en lo último a lo que se refirió, que si bien es cierto, esta no es la razón o la que infiere, digamos, en la causa o la mayor causa de delitos que se cometen o de agresiones o que aumenta la delincuencia, digamos, por el consumo de esto. Yo creo que sin duda tiene efectos dentro del comportamiento de quienes cometen delitos, porque finalmente los mayores consumidores, digamos, de este tipo de material audiovisual, musical, cultural, como se llame, son las personas que tienen relación con, digamos, en este caso, el narcotráfico, la delincuencia. Yo sé que hay un montón de factores que influyen
en el comportamiento y en en la ejecución de ciertos tipos de delitos. Ahora, igual es importante tener en consideración estos dos ejemplos que encontraron de la legislación que hay también en otros países como México. Nosotros sabemos que México es un país de donde vienen carteles, digamos, de donde viene incluso mucha influencia en el tema. Nosotros sabemos cómo es hoy día un país que tiene muchos temas de narcotráfico, y por eso es importante saber esto, porque finalmente también han tenido una suerte de legislación que, como bien usted lo mencionó y está expresado en el documento que ustedes realizaron, similar en este sentido. Creo que es importante para nosotros tenerlo en consideración. Así que simplemente agradecer. Creo que finalmente sí el proyecto va en una línea correcta, si bien es cierto hay muchos otros factores que influyen. Creo que es importante que tengamos un proyecto que de forma aporte un poco a regular todo lo que ya está pasando en materia de delincuencia y narcotráfico en nuestro país. Gracias, diputada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Diputada Bulnes. Pero es más que sobre la exposición, a mí me produce, Presidenta, cierto conflicto, compartiendo absolutamente la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes y al público en general de contenidos que puedan promover el narcotráfico, la explotación sexual, o que puedan ser celebración de esto, la pornografía infantil y cualquier clase de estos delitos, digamos, que son muy dañinos para la sociedad, y me produce la mayor indignación ver que la parrilla de prácticamente todos los canales de televisión es no promover la cultura, pero hablar de narcotráfico, explotación sexual y pornografía infantil a troche y moche. Uno ve un programa hasta en los noticiarios y parece casi una apología a la violencia. Pero me preocupa la colisión que puede plantear esto con el tema de la libertad de expresión y de la libertad, con dos derechos fundamentales. O sea, la censura previa es un problema muy difícil de resolver. La colisión que puede provocarse esto, cuáles son los límites, porque el proyecto de ley como está, y desgraciadamente el informe de la Biblioteca del Congreso, que es muy bueno, no se extiende a ese punto. Y me parece que es un punto que vamos a tener que pedir, porque a mí, más allá de que yo lo rechazo plenamente y que veo esto y hago clic en la tecla off, no veo, esa es mi reacción. Y que se dé que sea la serie más vista. Hoy día Griselda, ayer La Reina del Sur, o Escobar o cualquier cosa me parece atroz. Pero independientemente de eso, tengo un problema concreto en la colisión de derechos fundamentales. Entonces me gustaría pedir que la Biblioteca del Congreso nos pudiera hacer un informe sobre esa materia. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo también quería hacer un punto al respecto. Bueno, en primer lugar, recordar que este proyecto lo que busca es prohibir la promoción en el fondo, la narcocultura. Y hay que recordar que esto en el fondo es, tipificarlo como delito, ¿cierto?, la apología a delitos. Entonces también hay que recordar ese contexto, que en el fondo, ¿cierto?, hay que recordar que el narcotráfico ha permeado, ¿cierto?, muchas naciones, no solamente México, no solamente Jamaica. Nosotros estamos viviendo una cruda realidad hoy en día, donde lamentablemente estamos viendo cómo el narcotráfico está permeando en el ente estatal. Tenemos un doloroso ejemplo allá en Los Ángeles, mi región, con la Fiscalía, por ejemplo, que es muy duro. También, bueno, y en el fondo, ¿cierto?, es algo que está permeando, como le decía, instituciones, y que
debemos llegar a tiempo y cuidarnos. Pero también la cultura. El narcotráfico permea también, que es un delito, la cultura. Y ahí es donde estamos abordando esto. Y en ese contexto yo quiero decir que aquí lo que estamos procurando, ¿cierto?, es que se prohíba la promoción de la cultura del narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía, ¿cierto?, a fin de proteger a la ciudadanía, pero con especial énfasis en los niños y adolescentes. Eso es como el contexto, o sea, la promoción de ilícitos. Eso quiero reiterarlo, lo vamos a repetir una y otra vez. Y en ese contexto también yo quería recordar que aquí, cierto, lo que usted nos plantea es muy importante en el sentido de que, con los detalles que nos entregaba, que en el fondo usted nos tocaba el tema de la violencia y el suicidio, o sea, nos habló de otros elementos, por ejemplo, el narcotráfico en sí, el uso de armas, por ejemplo, pero para mí es muy valioso lo que usted nos entrega. Así, lo que estoy planteando yo es que ya vemos efectos de imitación, ¿cierto?, en esos elementos. Y también, como usted nos decía, copia de modus operandi, ¿cierto?, imitación de modus operandi, como van actuando, ¿cierto?, a medida de la influencia que está ejerciendo también los medios. Y ahí tenemos, en este caso, lo que usted nos planteaba en la televisión, pero también ahora es algo nuevo, ¿cierto?, lo que es el área digital, que es algo que también que en nuestro país, tengo lo que percibo, estamos como atrasados en eso. Más que nada esto era como un comentario del contexto, pero también quería, en cuanto a la sanción, ahí quería consultarle qué es lo que usted pudo extraer de la realidad de México y Jamaica en cuanto a la sanción, si nos podría dar mayor detalle en ese punto. Muchas gracias. Diputada Pizarro tiene la palabra. Si no había pedido la palabra, pues se supone que eran preguntas. Voy a aprovechar de preguntar en lo que voy a señalar. El informe que nos acaban de entregar habla de hechos concretos que se han dado en relación a conductas que se imitan, que también, por ejemplo, se imitan en las sextas, se pueden imitar, donde se promueve un gran iluminado y que hace que el resto, por ejemplo, grandes suicidios que se han conocido, no solo a través de los medios. Y ahí es donde yo voy a colisionar con algo que me da vuelta desde que vi este proyecto. La narcocultura es el crimen organizado inserto en sectores donde se vive y se observa. Porque uno podría decir, por ejemplo, que los canales de televisión, estaba leyendo una nota de Daniel Matamala donde hablaba de esto, los noticieros están llenos de esta información. Son el centro de los noticieros esta situación. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narcocultura? Le quería preguntar a nuestro invitado, porque si vamos a definir narcocultura, esto surge de cuando se iba a traer este muchacho al Festival de Viña. Es como en algún momento se intentó resolver, yo siento a veces, que vía administrativa cosas que son más profundas que esto. Lo quiero solo expresar. No se resuelve con que prohibamos si el cabro en la población va a ver al grupo que es financiado por el narco ahí mismo en la población in situ. No necesitaría verlo otro lado. Es cómo vamos a combatir de verdad el narcotráfico. Esto no habrá que incorporarlo a otra iniciativa legislativa mayor que nos hable de verdad de lo que significa cómo enfrentar con inteligencia el crimen organizado y, entre otras cosas, desbaratar el alcance que tienen estos grupos también en lo que es la promoción a través de la cultura de estas conductas, pero que no se da en Festival de Viña, perdónenme que lo diga, no se da en los canales de televisión, se da in situ, los cabros lo viven. Entonces yo no sé si con esto lo estamos enfrentando, no sé si es... me cuestiono mucho, yo represento un sector donde uno se va a pasear a ciertas horas y ahí está el espectáculo, el show, la gente viviéndolo a diario, no necesitan la tele. Además que los cabros, quiero decir algo, sobre todo porque se habla de las niñas, niños y adolescentes, son los que menos tele ven, los que más usan es esto. Y allí, la verdad que lo que usan son los celulares.
Y ahí tienen acceso a todo, a todo. Entonces, y lo tienen, insisto, en vivo. Entonces yo creo que es bueno discutir si vamos a dedicar un tiempo a legislar sobre esto, a mi juicio, muy incompleto aún, porque no aborda el tema de fondo. Si el tema de fondo es cómo enfrentamos todo lo que involucra el crimen organizado, también esto, pero no se involucra que no se dé en un festival. No se resuelve que no se dé, porque insisto, si no también vamos a ir en las noticias. Si las noticias lo muestran todo el rato. Entonces, lo hago como una consulta a nuestros invitados de la experiencia en relación a este tipo de legislación. Gracias, diputada. Muchas gracias. Don Raimundo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Y por su intermedio, quiero señalar 3 puntos. Primero, como asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, nuestra principal misión es entregar insumos para vuestra discusión, así que nos hacemos cargo de aquella información que nos están solicitando. Más que entregar una opinión técnica sobre alguna materia en particular. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, no logré encontrar información específica sobre sanciones. En el caso de México, porque son, dentro de lo que logramos recabar, son informaciones de cada uno de los estados que afectan a distintos o que inciden, por ejemplo, en la regulación sobre espectáculos en vivo o sobre la publicación en medios de comunicación, radio u otros. Entonces había mucha variabilidad y no encontré toda la información oficial sobre aquello. En el caso de Jamaica no lo logré. Y tercero, sobre la... creo haber entendido, pero corríjame si me equivoco, que hablara algo sobre la estructura regulatoria o sobre cómo hacerlo para regular este tipo de o sea, qué tan factible es hacerlo en una ley cuando tenemos una realidad que se vive in situ en la población y que no es a través de los medios. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir, por lo que hemos investigado, específicamente al tema de los medios de comunicación o de aquella información que aparece por medios, ya sean de televisión, de radio o digitales. Los países, entre comillas, más avanzados en estas materias tienen a una entidad encargada. Chile tiene, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, que tiene rango constitucional. En otros países son organismos altamente técnicos que al mismo tiempo que tienen un mandato por ley, ese mandato incluye la investigación de los tipos de música, los modelos de representación social, las manifestaciones que se expresan a través de las distintas redes, y hacen distintos tipos de regulación de aquello, desde regulación muy soft hasta medidas mucho más extremas. En el caso, por ejemplo, del Ofcom, de la Office of Communications del Reino Unido, ellos tienen amplias facultades para sancionar desde delitos de terrorismo hasta faltas del orden público. En el caso del ARCO... Y ahí es donde usted nos aclara que en el ámbito, el ejemplo que nos está colocando, va en el ámbito de la televisión, la radio y el mundo digital. Eso que yo creo que es un nudo bien crítico e importante a desarrollar, porque en el fondo nosotros percibimos que acá estamos débiles en el mundo digital en cuanto a la legislación. Eso es lo que también estamos percibiendo también, pero otros países tienen un amplio rango de acción más completo. Eso es lo que puedo desprender del ejemplo que me está dando de Inglaterra, por ejemplo. Absolutamente, señora presidenta. Ese es el punto. Y para cerrar esta idea, en Chile tenemos un Consejo Nacional de Televisión que se encarga de regular contenidos, pero no tenemos un Consejo de Radio, por ejemplo. Y las normas a las cuales, por ejemplo, en el caso del Consejo, el Consejo tiene una ley, pero es el Consejo el que ha determinado qué es lo que se va a entender, por ejemplo, por truculencia o por contenido excesivamente violento. Y
por lo que sé hasta este minuto, porque no he investigado durante los últimos tiempos, sino en base a la última minuta hecha para esta comisión en el año pasado, las normas generales sobre contenidos de las emisiones de televisión del CNTV son del 2016 y desde esa época hasta ahora no se habrían actualizado, puede que esté equivocado, pero mi conocimiento hasta ahora es que son del 2016 y ahí es donde se definen, por ejemplo, este tipo de cosas como truculencia, contenido excesivamente violento, contenido pornográfico, los horarios de protección, victimización secundaria. Pero está en norma de decreto. Bueno, eso. Muchas gracias, don Raimundo. Bueno, vamos a pasar a nuestro... Sí, diputada Sara. Gracias, presidenta. Solamente para acotar algo al punto, quizás sería bueno hacer el comentario o recogiendo un poco por su intermedio lo que decía la diputada Pizarro, porque acá no se trata, por ejemplo, de limitar a la prensa libre, porque es libre de expresar y de informar lo que ellos estiman conveniente, digamos, respecto a lo que está pasando. Aparte que es algo informativo y no es una apología de la, digamos... entonces es totalmente distinto cuando se habla, por ejemplo, de la prensa o porque es obvio que todos los días estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional y no vamos a restringir eso. Estamos hablando, por ejemplo, de programas que se dedican netamente a transmitir este tipo de contenido directo. De hecho, la diputada Bulnes recién hablaba de un programa, de una teleserie, no tengo idea, que transmite directamente el uso de armas, que transmite directamente el uso y consumo de alcohol y drogas. Yo creo que es ahí donde uno puede prestar mayor atención y donde podría ir apuntando un poco la restricción, ni siquiera en la libertad de lo que se expresa, sino que de cómo se transmite o al público que llega este tipo de información. Eso. Gracias, diputada. Muchas gracias, don Raimundo. Sí, le vamos a dar efectivamente el pase ahora a don Juan Pablo, que pueda pasar y nos pueda exponer, y luego, cierto, viene don Gustavo. Tiene la palabra don Juan Pablo. Gracias. ¿Ahí está prendido? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Por su intermedio, señora presidenta, yo voy a exponer brevemente, digamos, el análisis penal del proyecto de ley, y entre medio de tratar de responder lo que pueda de las consultas que han hecho algunos diputados. En primer lugar, estas son observaciones, no son opiniones personales. En cuanto a la ubicación normativa de la modificación de la norma propuesta, la norma consiste en un proyecto de ley que tiene un título y 3 artículos, pero no modifica el Código Penal ni ninguna otra norma penal preexistente. Entonces, en caso de aprobarse, si es que prospera la idea de legislar, el resultado sería que vamos a tener un Código Penal y una ley aparte con un número y un nombre en forma independiente. Entonces tengo un Código Penal de 300 páginas y una ley de una plana, más todas las otras normas que existen. Entonces, en caso de prosperar la idea de legislar, lo razonable sería introducir esta modificación, más allá de cuál sea su contenido, esta modificación dentro del Código Penal. Y dentro del Código Penal debería ir, en teoría, en el título 7 sobre crímenes y delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. En el párrafo 6, al final, debajo del artículo 366 cuater, que algo tiene que ver con esto. Eso es lo primero. Lo segundo, la norma contiene, acá hay algo que es, no digo que sea malo, pero es atípico. El Código Penal, nuestro Código Penal, no contiene prohibiciones, sino que directamente sanciona. Por ejemplo, no dice se prohíbe el homicidio y luego sanciona al autor de homicidio. No prohíbe el robo y luego sanciona el robo. Simplemente sanciona en forma directa a quien mate a otro, o a quien robe, o a quien hurte, o a quien cause lesiones. Entonces, en caso de prosperar la idea de legislar, lo razonable sería no tener prohibiciones, sino directamente tener, si es que esto es penal. Si es regulatorio es otro escenario, pero si es penal, deberá sancionarse directamente a quien realice ciertas conductas. ¿Por qué? Porque si yo tengo normas que prohíben y luego una norma que sanciona, corro un peligro tremendo de tener prohibiciones que no coincidan, y tener prohibiciones sin sanción y tener sanciones sin prohibición. Y eso es exactamente lo que ocurre en este proyecto. Por ejemplo, en este proyecto, en el artículo
no se sanciona el desarrollo de las actividades prohibidas, que está contemplado en el artículo 1, ni la difusión ni la manifestación de las conductas prohibidas, que está contemplado en el artículo 2. Y las conductas señaladas en el artículo 3, que es donde está la sanción, no sanciona ni el promover, ni el facilitar, ni el autorizar, ni el realizar. Entonces, hoy día en este proyecto tengo 2 prohibiciones sin sanción y una sanción que no coincide con la prohibición. Entonces, en términos técnicos, yo tengo que hacer que coincidan los verbos rectores, o si no, van a haber problemas operativos. Claro. Lo tercero, entrando un poco más como en la recomendación. Hoy día, el artículo 3 de la Ley 20.000 sobre drogas sanciona, no se llama sobre drogas, pero en el fondo la ley sobre drogas, sanciona a quienes por cualquier medio induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de drogas en general. No ocurre eso con quien induzca, promueva o haga apología del narcotráfico, explotación sexual ni pornografía. Entonces, ¿cuál es el punto? En materia de drogas, esto que se propone ya existe, pero no en las otras materias. Entonces, creo que existe un ámbito normativo en blanco en el que se podría tipificar algo parecido a lo que están pensando. Código penal, en cierto sector, de cierta manera, pero las conductas habría que acotarlas, porque en el caso de las drogas está definido, y más aún, uno podría hacer un reenvío desde este proyecto a los conceptos de la ley de drogas, para no inventar conceptos nuevos. Ya tengo ese, quedémonos con ese. Lo mismo podría ocurrir en materia de pornografía, en materia de explotación sexual, en que ya están las normas del Código Penal que sancionan básicamente la producción, almacenamiento o incentivo de la pornografía infantil. En el caso del concepto de narcotráfico creo que es más difícil dotarlo de contenido concreto, porque es variable. No digo que no, pero digo que tiene un poco más de dificultad. Ahora, otra observación. Si es que, nuevamente, prospera la idea de legislar, creo que habría que hacer una diferenciación de penas, porque aquí la pena es una sola, que hay 15 años y un día 20 años, pero no distingue según la de la víctima. Y pues, a ver, si es que entendí, sanciona a presidio menor, claro, presidio menor en su grado máximo, tiene razón. Pero es una sola pena, pero no distingue entre edad de la víctima. Entonces da lo mismo si yo cometo el delito con víctimas mayores de edad que con víctimas menores de edad. Y ahí esa desproporción va a ser inconveniente, porque cualquier defensa va a ir al Tribunal Constitucional y va a decir que hay una pena desproporcionada del mayor respecto del menor, porque hay mayor gravedad si afecta a un menor que si afecta a un mayor. Entonces, distinguir las penas. Y también creo yo, si es que se insiste, o sea, no si es que se insiste, si es que prospere la idea de legislar, que puede introducirse una pena al organizador que a sabiendas promueve, no facilite. Porque es distinta la responsabilidad del artista, se complementan la responsabilidad del artista con la responsabilidad del organizador. No es lo mismo un show de público, como por ejemplo el Festival de Viña, que una kermés escolar, donde viene un cantante y actúa frente a un universo compuesto 100% de menores de edad, más allá de los profesores. Y esas distinciones creo que forman parte de la estructura de una norma penal que podría proponerse en este caso, mediante indicaciones. Eso es lo central. Sí, es algo que consulta. Aquí voy. Diputados tienen la palabra. Sí, diputada Bula, diputada Pizarro y diputada Concha. Me pareció muy interesante lo que acaba de explicar, porque técnicamente respecto del derecho penal está clarísimo. Pero me quedó llamando la atención que el problema de que aquí no tenemos una víctima plenamente clara. Tenemos una víctima difusa. Porque ¿quién es la víctima? Es la sociedad toda, que eso plantea el problema de la víctima, la posición de la víctima en el Código Procesal Penal, y también quien puede ejercer las acciones, sea la denuncia, quién puede denunciar, eso está ciertamente regulado en el Código Procesal Penal, quién puede ejercer la querella,
también está determinado el Código Procesal. Entonces tenemos una víctima difusa. Mientras usted estaba exponiendo, me saltó, ¿dónde está la víctima? Y eso es un problema, porque la víctima en este proyecto, como está, sería la sociedad entera, los niños, niñas y adolescentes, quienes observen, quienes escuchen. Es un problema concreto porque no hay, tampoco puede haber una infracción penal que no tenga una víctima. La necesitamos, aunque sea el Estado, aunque sea la sociedad completa, pero tenemos que determinar, porque eso nos va a dar al interviniente. Eso quería, esa observación quería hacerle, si me la puede contestar, sí. Digamos. Al final. Gracias. No, al final, por favor. Vamos a juntar las preguntas, las consultas. Diputada Pizarro, tiene la palabra. Sí, lo que pasa es que en el transcurso de la discusión, entre las cosas que se dijeron, y por eso voy a consultar si no es una vía, siempre va a ser insuficiente para el tema del cual estamos hablando, siempre. Pero no sería bueno indagar en avanzar, en dar mayor facultad al Consejo Nacional de Televisión, que no se llamaría Consejo Nacional de Televisión, y que se haga cargo de una regulación respecto de, ¿cómo se llaman las redes sociales? Los medios digitales, la televisión, la radio y todo medio de comunicación, y que obviamente sea otra institucionalidad con más facultades, pero no que termine siendo prohibitivo como fue la Pasión de Cristo, que no tuvo ninguna lógica si uno lo ve después, sino que algo de verdad que tenga un articulado bastante más claro que nos permita en este ámbito no exponer a la ciudadanía comunicacionalmente. Por eso también hablo de los medios digitales y la radio, que aborda un poco este tema que nos vimos enfrentados, particularmente con lo que iba a pasar en el Festival de Viña con este cantante que yo ni siquiera sé cómo se llama hoy día, Peso Pluma. Pero que se generó una gran batahola y que yo me cuestioné hartas cosas, como que eso no resolvía el traerlo o no, sino que el tema es más de fondo. Por eso mi pregunta es, ¿no será mejor buscar otro camino? Porque estamos hablando de, aquí no hay víctimas tangibles, no las hay. Por lo tanto, creo que quizás podría ser, al final lo que estamos hablando es modernizar un control del Estado respecto a los contenidos que se imparten a la ciudadanía en todos los nuevos ámbitos, ya no solo la televisión. No sé si es claro. Gracias. Gracias, diputada. Le doy la palabra a la diputada Concha. Gracias, presidenta. Yo agradezco lo expuesto, ¿cierto? Porque obviamente este es un proyecto de ley que fue presentado con una idea matriz que puede ser reforzada y que puede ser mejorada obviamente en su discusión, que para eso es esa instancia, y a la vez también enriquecida a través de las indicaciones. Entonces me imagino que también ahí podremos corregir algunos de los errores o quizás de la forma en que está planteado lo que nos acaba de comentar, que no es el problema. Y respecto al tema de las víctimas, bueno, yo creo que acá obviamente el proyecto apunta, si bien es cierto, hay una sociedad que está expuesta a este contenido, principalmente apunta a resguardar a lo que son los niños, niñas y adolescentes, que son quienes hoy día se ven mayormente influenciados, porque una persona mayor tiene las capacidades y desarrollo, digamos, para definir más conscientemente de todas sus acciones. No, más bien estamos hablando de esa población que hoy día es mucho más influenciable, porque es triste hablar con un niño y usted le pregunta quiénes son sus referentes hoy día, y sus referentes son Marcianeque, Peso Pluma y estos personajes que transmiten una imagen, ¿cierto?, vuelvo a insistir, en uso de armas, que lo ven como algo casi normal,
y que no es normal. Entonces, por eso yo creo que debiese apuntar justamente a proteger a este segmento de la población que es mucho más vulnerable a la influencia que genera este tipo de contenido en ellos, porque vuelvo a insistir, una persona mayor, o sea, si usted me dice, hoy día yo tengo el poder de decidir qué hacer, qué escuchar, y tenemos ya algo más definido en nuestra vida. De hecho, tenemos algunas líneas más definidas. De hecho, preguntamos aquí qué estilo de música escucha cada uno ya lo tiene definido, pero son los niños hoy día, los jóvenes, los que se ven más influenciados. Quizá por esa línea creo que es importante verlo también como algo relevante dentro de la discusión de este proyecto. Más allá de eso, solamente quería agradecer y hacer referencia a que todas las acotaciones entregadas son parte también de lo que se puede ir mejorando en el proyecto de ley, que no lo encuentro para nada descabellado. Aparte, creo que a la diputada, si bien es cierto, tiene razón, pero pueden seguir por carriles bien separados. O sea, también hay algo que quizás podemos hacer ahí respecto a regular el Consejo Nacional de Televisión, lo que se mencionaba que hoy día no hay algo que regule las radios, por ejemplo. Eso se puede hacer y podemos buscar la instancia, pero aparte este proyecto abarca algo, y que al principio también lo dije hace unas intervenciones atrás, que hay muchos factores que influyen hoy día en el tema del comportamiento y del uso y consumo de alcohol, droga y de armas, pero este es algo que tenemos que hacer en nuestro trabajo legislativo. Eso. Gracias, diputada. Don Juan Pablo tiene la palabra. Gracias. Ya, por su intermedio, señora presidenta, las consultas parecen súper claras y concretas. Primero, sobre el tema de la víctima, como comentan o consultan la diputada Bulnes y la diputada Concha. Con lo que hay hoy día, esto sería un delito, lo que se llama un delito de peligro abstracto, igual, por ejemplo, como o parecido, pero dentro de ese rango, como por ejemplo el caso del tráfico de drogas cuando no es detectado en el tráfico concreto, en la operación de venta entre traficante y comprador, sino que simplemente el traficante en poder de las drogas con la droga en el vehículo, por ejemplo. Ahí uno puede discutir si es que en el caso de drogas el bien jurídico protegido es la salud pública, y la pregunta es quién es el titular de la salud pública. En mi opinión, y aquí me voy a arriesgar a opinar, ese es un tema político. Una vez que se tome la decisión, todos los académicos van a tratar de encasillar quién es el titular del bien jurídico. Por el momento no lo hay, entonces uno puede quedarse como está y decir, o sea, no lo hay en concreto, el proyecto lo dice, pero en concreto, como la pena no distingue, no tengo una víctima concreta. Si me quedo como estoy, lo que tengo es un delito de peligro concreto, o sea, el señor realizando la obra. Si se define, bueno, las víctimas deberán ser los menores, si es que la idea apunta en ese sentido, y eventualmente con otra pena menor si es que las víctimas son mayores, si es que se les puede llamar víctimas. Y eso, claro, es súper importante desde el punto de vista de quién es el sujeto activo calificado para presentar la querella. ¿Va a ser cualquiera? No digo que no digo que sí o no, pero es una pregunta. ¿Quién va a ser? ¿Cualquiera? ¿Los menores representados por los representantes legales? ¿El Consejo de Defensa del Estado? Ese es un tema operativo. Si no se hace nada, hoy día sería delito de peligro y el querellante podría ser cualquiera. Esa es una definición de los parlamentarios. Sobre la consulta de la diputada Pizarro, el tema de la entidad, uno debería pasar en lo regulatorio, y más que lo penal, en lo regulatorio de un Consejo Nacional de Televisión a lo que existía antes en los años 90, creo, de un Consejo Nacional de Televisión, de radio y televisión, y ahora medios. Puede ser muy complicado porque hay que regular medios digitales que no terminan de aparecer. Entonces no habría que ponerle nombre, simplemente un título conceptual que englobe todos los medios. Pero eso, en mi opinión, es para darle contenido a un concepto penal, porque hoy día el concepto penal de drogas lo reenvío a la ley 20.000, de narcotráfico, de pornografía o explotación sexual lo reenvío al Código Penal. Un concepto de narcotráfico creo que es más difuso, porque incluye muchas otras cosas. No estoy en contra, solo digo que es más difuso porque involucra mucho. Mucha gente podría decir que, por ejemplo, la serie que están, no me acuerdo el nombre, pero la mencionaron, la Griselda. Griselda, alguien podría decir que la serie no
Claro, pero... Yo ni siquiera la he mirado. Es que yo no la he visto, pero la que sí vi es Pablo Escobar. Ah, esa tampoco la vi. Pero en Pablo Escobar el mensaje no es a favor de no es a favor de la actividad, es un relato dramático de lo que ocurre y de lo que no tiene que ocurrir. Bueno, pero es muy opinable. Entonces, puedo ocurrir alguien, si tengo suficiente ambición. Pero claro, entonces alguien tiene que darle contenido al concepto, porque el concepto de narcotráfico, yo por lo menos no conozco una definición penal. El de droga sí, el de consumo sí, el de pornografía sí, el de explotación sexual también. En el de narcotráfico, yo creo que es cosa de buscar y uno puede encontrar un concepto al cual reenviar y traerlo a la ley. Por ejemplo, no cualquiera, pero algún concepto que esté reconocido en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por ahí uno podría llegar, porque en el ámbito nacional no tengo conciencia de un concepto concreto de narcotráfico. Eso. Muchas gracias, don Juan Pablo. Don Raimundo quería hacer una acotación. Tiene la palabra. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Quería dejar encima de la mesa dos conceptos. Uno tiene que ver con la convergencia de medios. La regulación en la cual hemos tenido durante los últimos 50 años dice que los medios de comunicación, la radio va por la radio, la televisión va por sus propias antenas, el teléfono iba por su propio camino y su propia regulación. Y hoy día estamos en un sistema en el cual todas las plataformas, radio, televisión, diarios y todos están bajo un mismo dispositivo, o cualquier dispositivo electrónico de esta característica convergen todos los medios de comunicación. De la misma forma, la regulación de los contenidos, dentro de lo que se puede regular de contenidos, tiene el problema de que los conceptos cambian muy rápidamente. No solamente los medios tecnológicos, sino también los conceptos a los cuales se quiere regular. Los países que han normado este tipo de materias tienen una ley en la cual se establecen cuáles son aquellos principios rectores y se le encarga a una entidad desde el cuidado y la promoción el cuidado y la prevención de ciertas conductas hasta sanciones específicas. ¿Por qué? Porque hoy día es tan complejo cada uno de estos temas que dejarlos establecidos en una ley y un decreto, primero, hacen que se vuelvan obsoletos muy rápidamente y luego pueden ser malinterpretados o pueden ser fácilmente rebatibles por quien sea el objeto al cual se quiere sancionar. Entonces, por lo general, en este tipo de situaciones se está avanzando hacia una convergencia de la regulación de los distintos medios. O sea, da lo mismo si es tele, da lo mismo si es radio, da lo mismo si es redes sociales, bajo principios rectores que un grupo de personas pluralista y altamente calificada pueden determinar que esos son los caminos. Y ahí quería poner un ejemplo que es el E-Safety Commissioner, el comisionado de seguridad electrónica de Australia, donde su misión es proteger a la infancia de cosas como el bullying por redes, el bullying digital, y otras prácticas que están asociadas con la defensa de los menores, con lo cual se está, entre comillas, haciendo una curva de aprendizaje de cómo debería protegerse en estos nuevos medios, que son de nuevo ya no tienen nada, la verdad. Eso, muchas gracias. Diputada Concha. Una duda precisa, si me la puede ir responder, no recuerdo, Juan Pablo. Respecto a la observación que usted realizó al artículo 3 o tercero, usted mencionó que se prohíbe, pero en el tenor del artículo no menciona la palabra prohibición, entonces ahí no me queda tan claro ese asunto. Ya, okay. Por su intermedio, señora presidenta, no. El artículo primero dice prohíbase el desarrollo de, bla, bla, bla. El artículo segundo dice prohíbase la difusión de. Y el artículo tercero señala quien promoviere, facilitare, autorizare o realizare. Yo llego hasta ahí. Supongo que me va a hablar del artículo primero y del artículo segundo, pero después dice espectáculos u obras que promocionen, no está en el primero ni en el segundo. Celebren, no está en el primero ni en el segundo. Entonces hoy día tengo artículo primero, una prohibición, artículo segundo, una prohibición, y artículo tercero, una sanción. La sanción sí podría aplicarse directamente a quienes promocionen, celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual o la pornografía infantil.
Pero el artículo primero y el artículo segundo contienen prohibiciones que no tienen sanción. Y por eso la técnica de la prohibición en el Código Penal no es utilizada. En el Código Penal yo me di el trabajo de revisar, no hay ninguna norma que prohíba. Hay normas que sancionan a quien cometiere conductas prohibidas, pero que no están en el Código Penal. La prohibición está en otro lado, pero no está en el Código Penal. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diputada, tenemos un invitado. Perdón. Sí, diputada Bulnes tiene la palabra. Recordar sí que tenemos nuestro otro invitado. Diputada tiene la palabra. A raíz de la intervención suya, me saltó nuevamente otra duda. ¿Qué es lo que celebrar las manifestaciones culturales asociadas? ¿Significa aplaudir? ¿Significa que celebren? Para mí tiene un significado que lo da la RAE. Entonces, no sé lo que celebren en este caso. O sea, yo celebro que alguien haga algo. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo podría sancionarse el celebrar? ¿Por la Gracias, diputada. Pública de apoyo? Gracias, diputada. Tiene la palabra don Juan Pablo. Por su término, señora Presidenta, yo creo que hay un problema. Efectivamente, es un concepto no definido. Si queda como está, se va a definir judicialmente según el criterio del querellante, según el criterio del fiscal y según el criterio del tribunal. El juez de la Corte y la Corte Suprema. Claro, como suele pasar con los conceptos indeterminados, que son conceptos normativos, no conceptos objetivos en materia penal. Yo creo que de prosperar la idea de legislar es un concepto al cual habría que darle más contenido, porque el celebrar efectivamente, como usted dice, puede ir desde escribir, decir yo celebro, a aplaudir, o gritar, o niños chicos en un colegio, no sé, se me ocurren cientos de ejemplos. Hay un cantante, hay un cantante que no quiero mencionar para no meterme en un problema legal, pero que cuando llega a actuar llega en el Tusi Móvil. ¿En qué? El Tusi Móvil. Tusi es el nombre con el que se llama una nueva droga, y él llega en el Tusi Móvil. Hablando de lo que realmente para mí es chino mandarín. Entonces, celebrar es muy amplio, porque los niños se ríen, porque dicen, oye, llegó en el Tusi Móvil. Chino mandarín. Muchas gracias, don Raimundo, don Juan Pablo, por su participación y su exposición muy clarificadora. Y evidentemente yo sé que este proyecto, bueno, es nuevo, hay hartos temas que ver y un temazo en el fondo. Y algo que va a irrumpir, ¿cierto? Porque queremos, en el fondo, proteger a la infancia de esta apología a los delitos que estamos viendo y que la ciudadanía nos ha pedido también que esto ya se pare, se frene, ¿cierto? Así que desde ya les agradezco su participación y tengo entendido que van a volver en otra oportunidad porque quedó pendiente, ¿cierto?, la solicitud de las colegas acá. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra, bueno, la participación, le damos el pase a don Gustavo Baer. Don Gustavo tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Antes que cualquier cosa, agradecer esta invitación, saludar por su intermedio a los honorables y honorables diputadas que están presentes en esta comisión, a la Secretaría también un afectuoso saludo. Muchas gracias también por hacer posible esta sesión y bueno, a quienes también siguen vía telemática esta transmisión, que son parte de la discusión. Bueno, como área legislativa de la Corporación Comunidad de Justicia, se nos ha encomendado expresar nuestra opinión sobre el proyecto de ley que prohíbe la promoción cultural del narcotráfico, de la explotación sexual, la pornografía infantil y el consumo de drogas ilícitas, cuya autoría corresponde a un grupo considerable de 10 honorables diputados. En síntesis, bueno, como se ha adelantado con la brillante exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional, el proyecto propone, en primer lugar, prohibir el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan manifestaciones culturales asociadas a estos 4 conceptos. En segundo lugar, prohibir la difusión de obras musicales que promuevan manifestaciones culturales asociadas a los 4 conceptos también mencionados. Y en tercer lugar, sancionar con una pena de presidio menor en su grado máximo
a quien promueva, facilite, autorice o realice espectáculos u obras que promocionen o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual o la pornografía infantil. En este último ámbito se deja fuera el consumo de sustancias ilícitas. Bueno, en esta exposición brevemente valoraré las ideas generales del proyecto de ley y en segundo lugar intentaré dar algunas sugerencias, especialmente en el ámbito de la web, que fue una consulta que se efectuó adelante, y también básicamente poder suministrar ciertos insumos para la eventual discusión en particular del proyecto. En cuanto al tema de fondo, en primer lugar, cabe valorar la iniciativa especialmente en el contexto actual, conforme al cual el flagelo del narcotráfico, la inconmensurable daño que provoca la pornografía en general y también la pornografía infantil, tanto a quienes son víctimas de ese delito, son aspectos que despiertan la preocupación de la sociedad en general y también de nuestras autoridades. El proyecto no se encuentra aislado, sino que está en un contexto en donde la prevención y no solo la sanción es importante en este tema. En Chile, de hecho, según datos del 15º estudio de drogas de población general del Observatorio Chileno de Drogas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, los niveles de cocaína se han duplicado, los niveles de consumo de cocaína se han duplicado aproximadamente desde el 2000 hasta el 2022. La prevalencia en el uso de sustancias alucinógenas aumentó desde un 0,5% en 2018 a un 0,9%, casi también una duplicación en 2022, es decir, estamos hablando de un rango de 4 años, y hay más datos que también resultan preocupantes al respecto, pero no me referiré porque son de público conocimiento. Esto, evidentemente, junto con los intentos de validar la narcocultura en diversos ámbitos, no solo a raíz del contexto actual, que es entiendo que es el que podría haber provocado con la invitación de un cantante al Festival de Viña, que finalmente no fue, generó que este proyecto, de hecho, no se encuentre solo, y tal como lo constató en la exposición en la Biblioteca del Congreso Nacional, también pudo detectar alrededor de 4 a 5 proyectos de ley, de hecho uno de los cuales está en el Senado. Lamentablemente no se podría refundir con estos proyectos porque la ley orgánica del Congreso solo establece que se pueden refundir proyectos que están en primer trámite y que tienen relación con las ideas matrices, pero hay otros 4 proyectos que sí podrían ser objeto de una eventual similitud en las ideas matrices y también están en el primer trámite constitucional y por lo tanto podrían ser objeto de la misma discusión si es que ustedes así lo estiman pertinente. Hay uno que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, hay otro que está en la Comisión de Gobierno Interior y hay otro que está en la Comisión de Constitución. Aquí tengo los boletines, voy a dejar después una minuta para que puedan verlos. Incluso, de hecho, y quiero hacer un pequeño barniz de historia también y de filosofía, esta genuina y necesaria preocupación por los mensajes que se entregan no es algo novedoso en la historia del ser humano. De hecho, en la misma República de Platón hay cierta crítica, de hecho, a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que es algo que se señalaba anteriormente por su intermedio la diputada Bulnes, respecto al tema de la libertad de expresión, y Platón aquí planteaba una especie de censura respecto de ciertos mensajes poéticos que van en contra de la formación moral de los jóvenes. Entonces, es un tema que como seres humanos hemos discutido desde el comienzo. Y creo que es bueno que aquí por lo menos demos esta discusión. Eso en cuanto al tema de fondo. Ahora bien, me gustaría también vincular estos 4 conceptos cuya promoción cultural se desea evitar con unos conceptos válvulas que en realidad están presentes en el orden constitucional también y en nuestro derecho común, que tiene que ver con el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estos 4 conceptos que el proyecto de ley alude, que son fenómenos sumamente negativos, como el narcotráfico, la pornografía infantil, entre otros, podrían incluso ser contrarios también al orden público, porque son ilegales. Todo lo que es el orden público tiene que ver con la ilegalidad de ciertas cosas. También pueden ser contrarios incluso a la moral, pues el objeto, la finalidad y las circunstancias tampoco son conformes a las leyes morales. Y también a las buenas costumbres, porque las buenas costumbres son conductas, conforme a la moral, evidentemente, que tenemos como sociedad en una determinada época. Entonces, también puede encontrar un sustento de fondo este proyecto en estos 3 conceptos que son el orden público, la moral y las buenas costumbres. En cuanto a las sugerencias que pueden ser útiles a esta comisión en los futuros procesos de tramitación de este proyecto de ley, me gustaría señalar brevemente 2 cositas.
Primero, una medida concreta que podría servir a esta honorable comisión, según la evaluación que estime pertinente, para dar operatividad al proyecto de ley, podría ser que cualquier contrato, se declare que cualquier contrato que tenga como objeto promover cualquiera de estos 4 terribles fenómenos que menciona el proyecto, se encuentren prohibidos por ley. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho tenemos una causal de invalidez de los actos jurídicos, que es el objeto ilícito. Y en ese sentido, el Código Civil, de larga tradición, insertado en nuestros tribunales, es un cuerpo normativo, yo creo que el que más conocemos los que hemos pasado por las facultades de Derecho, en el artículo 1466, señala que todo contrato prohibido por las leyes adolece de objeto ilícito. Entonces, de alguna manera podría perseguir la nulidad absoluta en tribunales de cualquier contrato que tenga relación con esto. Imagínense la más variedad de tipos de contratos que puede haber en nuestro derecho. Incluso nuestro derecho permite que hayan contratos innominados, o sea, contratos que no estén regulados dentro de una norma especial. Eso es una sugerencia que pueden ustedes explorar eventualmente si es que este proyecto continúa su tramitación. Y en segundo lugar, otra sugerencia que creo que tiene que ver efectivamente con un tema que salió delante, que no tiene que ver con la televisión, sino con el Internet, netamente, es que esta comisión evalúe la posibilidad de introducir mecanismos de control parental dentro de estos 4 aspectos. ¿Por qué? Mecanismos de control parental que incluso podrían matizar incluso el proyecto, porque no estamos hablando de una prohibición expresa, sino de que sean los propios padres o tutores, en su caso, quienes tengan la posibilidad de verificar qué es lo que ven sus niños en este caso. Y en este caso, el mecanismo de control de parentalidad tampoco es novedoso, de hecho. En Chile hay una ley que desde el año 2010, que es la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 18.168, que contempla en su artículo 24H el denominado principio de neutralidad, que es una regla general en virtud del cual los proveedores de Internet no pueden arbitrariamente interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de un usuario de Internet a enviar, recibir, ofrecer, utilizar cualquier contenido. O sea, básicamente, en palabras sencillas, los proveedores por regla general no pueden impedir o entorpecer a una persona acceder al contenido que esa persona desea. Pero este contenido tiene excepciones. Todas las excepciones confirman esta regla general. Y una de esas excepciones, que está en la letra C del artículo 24H de la Ley 18.168 de General de Telecomunicaciones, establece el deber de los proveedores de ofrecer servicios de controles parentales, esto es una norma actual en nuestra legislación, para contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, siempre y cuando el usuario reciba información por adelantado y de manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios. O sea, tenemos una norma que obliga a los proveedores a poner a disposición de los padres mecanismos para verificar qué cosas ven sus hijos, en razón de los 3 conceptos, de hecho, que aludimos en el inicio de esta presentación, que son ley u orden público, moral y buenas costumbres. Un recurso como este, que entrega herramientas concretas a las familias, puede ser evaluado y discutido por esta honorable comisión en la tramitación del proyecto de ley, a fin de disminuir la exposición de los niños al contenido que el proyecto de ley desea evitar en el aspecto de su promoción cultural. A modo de conclusión, para cerrar mi exposición, valoramos la moción hoy discutida en esta comisión, pues resulta conducente a un fin constitucional del Estado, que es ni más ni menos promover el bien común, tanto en su dimensión material, pero también espiritual, tal como señala el artículo 1, inciso 4 de nuestra Constitución, y también dejamos al alcance de la comisión estas sugerencias a fin de que pueda dar operatividad al proyecto en su próxima tramitación, tanto en el ámbito civil como también en el ámbito de Internet, y agradecemos evidentemente a la comisión por habernos cursado la invitación para el día de hoy. Quedo a disposición a cualquier pregunta de las honorables diputadas. Muchas gracias por la exposición, don Gustavo. Le doy la palabra a los colegas si quieren hacer una consulta. Sí, también la diputada solicita si nos pueden mandar su presentación, su documento al chat, por favor. Perfecto. Diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a don Gustavo su presentación. Creo que aborda varios puntos que son relevantes, considerar también en la discusión de este proyecto y en el desarrollo también de cómo se va a llevar a cabo el proyecto en sí. Y me gustaría hacer algunas consultas que también se hicieron referente a lo mismo que la diputada Bulnes tenía como inquietud en la presentación anterior sobre el tema de
la libertad de expresión, quizás pudiese referirse en parte a eso, si es que lo tenía contemplado, y también si es que existen otros mecanismos que podrían ser aplicables también en la prohibición de manifestaciones culturales, del narcotráfico, de la pornografía infantil, en el ámbito del Internet y lo que en verdad está en discusión acá. Y por último, si tiene más antecedentes respecto a sobre el derecho comparado de sanción a la promoción del narcotráfico. Ahí sí, no sé si nos puede dar también algún ejemplo, algo que usted tenga considerado también dentro de su conocimiento. Gracias, diputada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Don Gustavo tiene la palabra. Perfecto. En cuanto al derecho comparado, antes que entrar al derecho, me acuerdo de la si usted me lo permite, Presidenta, de la novela de la serie de Pablo Escobar, que efectivamente, de hecho, fue mencionada antes, leí el texto que dio origen a esta serie, que se llama La parábola de Pablo, que fue escrita en 2001, y efectivamente esta fue escrita desde el punto de vista de las víctimas. Entonces aquí no hay una apología, sino que hay una valoración a las víctimas, en particular a Rodrigo Lara Bonilla, el que fue el ministro de Justicia asesinado, Guillermo Caro, que fue el director de un medio muy importante de comunicación, etcétera. Entonces, ahí en Colombia, evidentemente, yo no tengo conocimiento del derecho comparado, pero sé que aquí hubo una serie incluso en donde se enfatizó el valor de las víctimas, más que la historia del narcotraficante. En cuanto al derecho comparado, más bien preferiría remitirme a la exposición de los abogados de la Biblioteca del Congreso, creo que fue mucho más exhaustiva que el conocimiento que podría brindarles. Pero respecto a los temas de libertad de expresión y mecanismos para darle más viabilidad a este proyecto, creo que podríamos dar algunas respuestas. Si uno ve las normas sobre libertad de expresión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que está plenamente aplicable en Chile, nuestra Constitución establece en el artículo 19, numeral 12º, que se asegura a todas las personas la libertad, no dice la libertad de expresión, dice la libertad de omitir opinión y la de informar sin censura previa, que efectivamente por su intermedio, Presidenta, la diputada Bulne citaba muy bien, que le preocupaba el tema de la censura previa. Pero ya es llamativo el texto constitucional que no dice libertad de expresión, sino que habla de libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Y los tratados internacionales sí dicen libertad de expresión, son tratados que son plenamente aplicables en nuestro país, pero dicen en qué consiste esta libertad. Y en general también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente y ratificada por nuestro país, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también una norma plenamente aplicable en nuestro país, hablan básicamente de que esta libertad consiste básicamente en una libertad que se refiere a la opinión y a la información. Es decir, estamos hablando de declaraciones más bien de contenido verbal y no de obras de naturaleza física, por decirlo de alguna manera. O sea, esta libertad de expresión se encuentra limitada por lo que su propio concepto implica. Es decir, la expresión de ideas, en el caso de opiniones, sin necesidad de tener que fundamentarlas. Pueden ser ideas que estén absolutamente equivocadas, de hecho. Y la de información, es decir, la comprobación de ciertos hechos. Pero no se refiere a actos de naturaleza física, por ejemplo, lo que sería, no sé, quemar un crucifijo en una plaza pública y alegar que esto es libertad de expresión, o quemar una bandera. Eso tampoco quizás podría estar dentro de tu derecho, pero no dentro del concepto de libertad de expresión, porque son actos que implican la obra de una persona, no implican la expresión de ideas o informar ciertos hechos. De hecho, el Tribunal Constitucional lo ha dicho en su sentencia 1463, en su considerando 16º, señala que el contenido de la libertad de expresión constitucional comprende la declaración sobre hechos, es decir, la información, y las opiniones independientes de su fundamentación. O sea, la libertad de informar opiniones. Y, tendiente a la protección de la libertad de expresión, señala el tribunal también en otra sentencia, en la 3329, que la libertad de expresión, aun cuando consideráramos que esto no es parte de la libertad de expresión, aun cuando básicamente dijéramos que todo este proyecto se afecta a la libertad de expresión, habría que establecer ciertos requisitos. Y en ese caso sería que la restricción debe estar establecida en la ley, no puede estar establecida en otro tipo de norma. El objetivo debe ser legítimo, es decir, tendiente a garantizar otros derechos en contradicción con la libertad de expresión, como por ejemplo
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente, y creo que esto ya es una definición más política, las limitaciones a la libertad de expresión deben ser aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. Ahí evidentemente ustedes tendrán que definir qué es lo que es una sociedad democrática. Entonces, en síntesis, creo que en este caso del proyecto, donde estamos hablando en concreto de, por ejemplo, si no me equivoco, hay una parte que habla del proyecto de obras musicales, o habla también de actividades o espectáculos. No estamos hablando de algo que tenga que ver con el discurso, sino también pueden ser performance, pueden ser expresiones de hecho. Esas expresiones de hecho no están resguardadas de alguna manera dentro del ámbito de la libertad de expresión. Y en cuanto a los mecanismos concretos que usted también me señaló, diputada, por su intermedio, presidenta, en otros países se han implementado, y esto especialmente dentro del ámbito de la pornografía en general, no solo dentro del ámbito de la pornografía infantil, mecanismos de verificación de edad. Si es que ustedes, dentro de la tramitación del proyecto, estiman necesario no prohibir, sino que empezar a verificar la edad en ciertos casos. Por ejemplo, en el consumo de sustancias ilícitas, si hay algún contenido que llama al consumo de sustancias ilícitas, en ese caso, por ejemplo, un mecanismo de verificación de edad. Y otras cosas que también se han establecido es el deber de los proveedores, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el tabaco o en otras áreas, de informar sobre las consecuencias dañinas de una determinada actividad. Evidentemente no vamos a informar de las consecuencias dañinas de la pornografía infantil porque esto es absolutamente ilegal, pero en el caso del consumo de sustancias ilícitas, donde hay gente que sufre adicción o donde hay gente que se ve expuesta a poder sufrir adicción, podríamos informar sobre las consecuencias dañinas que esto puede provocar en la salud de las personas, o también sobre las consecuencias dañinas que, por ejemplo, el narcotráfico provoca a las personas. Entonces, en general, cerrar las respuestas con que este proyecto, en mi opinión, va en la línea de la prevención, y eso creo que es súper importante, y yo creo que todos los sectores políticos, o la mayoría de los sectores políticos de nuestro país, están de acuerdo con avanzar en prevención y no solo en sanción. Eso. Muchas gracias, don Gustavo. Bueno, aquí estamos ya finalizando la sesión. Agradecer a don Gustavo su exposición. Y antes de terminar la sesión, yo quería recordar que quedaron 2 puntos pendientes de la cuenta, que en un punto falta un poco de información, así que vamos a dejarlo pendiente para la próxima sesión, el punto 1 y el punto 5, así que para que quede inmediatamente ahí anotado por parte de la Secretaría. Y le quería solicitar también que quedó pendiente el oficio número 353 de la Defensoría de la Niñez, que también el secretario nos haga llegar el documento de respuesta por parte de la Defensoría al chat, ¿cierto?, de nosotros, para que tengamos la respuesta de lo que ahí nos informa. Así que, bueno, eso quería dejar planteado, lo pendiente, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.